Muy buenas tardes. El día de hoy nos complace que nos acompañen a una nueva plática sobre los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y pues para el día de hoy vamos a exponer uno de los órganos más interesantes, ya que cumple muchísimas funciones, que se le han atribuido incluso más de 1000 funciones que aún pues son desconocidas, que es el hígado. Y pues para ello vamos a abordar diferentes temas. Entre ellos pues están unos de los más interesantes y que consideramos que son importantes que se conozcan, que es la anatomía del hígado, el desarrollo, el inicio del desarrollo del hígado, los patrones y la maduración celular durante el desarrollo del hígado, la programación perinatal metabólica, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo del colesterol y de los lípidos, el metabolismo de los aminoácidos y las proteínas, y finalmente vamos a dar unas pequeñas conclusiones de este tema tan importante. Y pues para ello es grato informarles que nos complacen los mejores doctoras y doctores sobre estos temas. Para ello voy a presentar a la primera doctora, que es Aragón Santos Jacqueline, que ella es endocrinóloga en el Hospital Juárez de México. Su servidor Martínez Aguilar Miguel Ángel, que soy especialista en endocrinología, también en el Hospital General de México. La doctora Ramos Rodríguez Reina Guadalupe, ella es patóloga en el Hospital General de México. El doctor Terán Cibaja José Martín, que es médico internista, y el doctor Toledo López Francisco, que también él es gastroenterólogo con una especialidad en hígado. Y bueno, para el primer tema que vamos a exponer, me es grato pues pasarle la voz al doctor Toledo López Francisco, que nos va a hacer el honor de exponer una pequeña introducción sobre la anatomía celular del hígado para entender los demás temas que vamos a ir abordando y que van a ir en cadena para que al final no haya dudas y quede lo más claro posible. Adelante, doctor Toledo. Bueno, yo les voy a hablar primero sobre una introducción general de todo lo que hace el hígado y qué es el hígado para ponerlos en contexto y que se pueda abordar de una forma más fácil e entendible lo siguiente que expondrán mis demás colegas. A ver, empecemos con esta frase, que es el laboratorio del organismo o del cuerpo humano. ¿Pero por qué? Yo digo esto debido a que el hígado, pues, es un centro crítico para numerosos procesos fisiológicos. Es decir, que en este órgano tan importante se dan demasiados procesos que regulan la función correcta del organismo y por eso le decimos que es el laboratorio del organismo. Las funciones más importantes pues, incluyen el metabolismo de los macronutrientes, también la regulación del volumen de la sangre. El hígado apoya al buen estado del sistema inmune. También es una parte muy importante para el control endocrino de las vías de señalización de crecimiento. En el hígado se da la homeostasis del colesterol y de los lípidos, como ya lo había mencionado mi compañero Miguel. Y también en el hígado se descomponen la mayoría de drogas, ya sea medicamentos, drogas naturales o artificiales. En el hígado se da pues el procesamiento de los macronutrientes que proporcionan energía necesaria para las demás acciones fisiológicas que les mencioné anteriormente. Además, el hígado tiene la capacidad muy peculiar de almacenar glucosa en forma de glucógeno. ¿Y por qué? Pues es muy importante porque también aquí se da la gluconeogénesis, que es una respuesta cuando el cuerpo entra en ayuno. Por eso es muy importante. También en el hígado se oxidan los lípidos, pero también aquí se pueden empaquetar lípidos para su secreción, ya sea vía urinaria o también se pueden almacenar para mandarlos a diferentes tejidos. En este caso, un ejemplo sería el tejido adiposo. Y otra de las funciones es que el hígado es muy importante al momento de manipular las proteínas y en el metabolismo de los aminoácidos, que pues como ya sabemos sirven para formar a las proteínas. También aquí las proteínas que se empaquetan son secretadas a la sangre, ya sea en masa o en un rango muy pequeño. Este procesamiento es muy importante ya que, por ejemplo, aquí se degradan proteínas como la urea, que o sea, el metabolismo de la urea se da en esta parte y después se excreta. Una parte muy importante para entender el hígado pues es su evolución.
Entonces, ¿cómo un órgano llegó a ser tan importante? Pues ha sido el resultado de que este órgano surge como una diferenciación muy compleja de varias células, donde empezaron a hacer señalización para diferentes funciones exógenas, y pues aquí hubo una jerarquía de factores de transcripción en la que se fueron acumulando diferentes procesos para formar un órgano tan complejo. Ahora, con esa introducción, pues tenemos la intención de dar una pauta para el abordaje de este órgano tan complejo pero tan importante. Entonces yo los dejo en manos de mis demás compañeros para que les sigan hablando de este órgano. Gracias. Muchas gracias, doctor, pues por tan clara exposición sobre un poquito de la anatomía del hígado para entender el siguiente tema, del cual pues les voy a hablar su servidor Miguel Ángel, que es sobre los tipos celulares que se encuentran dentro del hígado y algunas de sus funciones. Permítanme. Y bueno, para ello es importante que conozcamos los diferentes tipos celulares, ya que pues, son las que cumplen las funciones dentro del hígado, y entre ellos encontramos a los hepatocitos, que probablemente ya lo hayan escuchado hablar de ellos, que estas células son la principal población de células epiteliales del hígado, y por lo tanto son las que constituyen la mayor parte del volumen hepático. Y van a cumplir diferentes funciones y que están asociadas a más de cientos de funciones, que igual les van a hablar más adelante, por ejemplo, es como algunas de ellas pues son la producción de bilis, el metabolismo de ciertos aminoácidos, de ciertos ácidos grasos. Pero pues más adelante se los van a explicar estos metabolismos, cómo surgen. Pero es importante que conozcamos que constituyen la mayor parte del volumen hepático y que son células pues con forma hexagonal. Y bueno, la siguiente población celular son los colangiocitos, que constituyen la segunda población epitelial más abundante del hígado, y estas son células que van a recubrir la luz de los conductos biliares, es decir, aquellos conductos que van a transportar la bilis desde el hígado. Entonces son la segunda población más abundante del hígado, y son unas células pues muy interesantes, muy bonitas, que tienen forma en esta imagen de esfera, que es una microscopía electrónica. Y bueno, ahí vemos las funciones, ¿no? Que son, incluso ahí las están de color verde, igual que el producto de secreción de bilis. Las otras células son las células estrelladas, que estas células son muy interesantes y muy complejas porque cumplen, al igual que los hepatocitos, cientos de funciones. Entre ellas, pues los puntos más importantes es que estas células estrelladas pueden existir en estado inactivo o pueden estar activadas. Cuando están en estado inactivo o en reposo, estas células estrelladas almacenan la vitamina A en gotitas de lípidos dentro de sus organelos celulares, ¿no? Entonces, cuando están en reposo, incluso podemos ver en el esquema aquí que vemos la vitamina A que está siendo almacenada, y vemos también las que son activadas por ciertos tipos celulares como los macrófagos, y bueno, secretan otros tipos de sustancias. Ahora, cuando están en forma activa, se dice que estas células producen un daño hepático, que es lo que conocimos como primero, pues, fibrosis hepática, prácticamente es que el hígado se va cicatrizando, ¿no? Esto porque estas células estrelladas, cuando son activadas, secretan diferentes sustancias que hacen que almacenen colágeno, que al final de cuentas este colágeno es el que va a cicatrizar estas células, y por lo tanto pues el tejido hepático, y esa cicatrización crónica que va a ir avanzando es lo que conocemos como cirrosis hepática. Entonces, como vemos, pues cumplen
diferentes funciones muy importantes. Es importante que sepamos que las causas o la causa de la cirrosis hepática son estas células estrelladas cuando están activadas por diferentes mecanismos, como en este caso, pues por ejemplo, está aquí en la imagen, vemos la activación que está haciendo por se llama un macrófago, cuando está siendo activado por un macrófago, se activan y estas son capaces, les decía, de almacenar el colágeno y finalmente hacer cicatrización. Bueno, otras células son las células de Kupffer, que igualmente se encuentran en el tejido hepático, y que estas células de Kupffer son similares a las que encontramos en nuestra sangre que circula, pues los macrófagos, ¿no? Entonces son las llamadas células de Kupffer o macrófagos residentes del hígado, que prácticamente, igual que cualquier otra célula, desempeña funciones proinflamatorias y antiinflamatorias ante estímulos o heridas, ¿no? O ante unas presentaciones de antígenos, y que son los que se encargan de la protección de nuestro hígado. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos señalado pues, a los hepatocitos con la letra H. Vemos señalados a los hepatocitos, a los sinusoides hepáticos. Podemos verlos aquí en este conducto. Y vemos aquí a la célula de Kupffer. Entonces, estas son las responsables de que si se presenta algún estímulo por algún antígeno, pues los ataquen y eviten alguna infección. Las otras células son las células endoteliales sinusoidales, que estas son células que forman placas de tamiz fenestradas en la luz sinusoidal. Los sinusoides, recordemos que son estos conductos que parten desde la arteria hepática y que van a ir a desembocar a la vena central. Igual aquí vemos otro sinusoide hepático que viene desde la vena porta y desde el conducto biliar. Entonces, estas células endoteliales son las que van a recubrir esta luz sinusoidal, que son estas que están señaladas, estas de color azul, que son las que están recubriendo. Entonces, son importantes ya que tienen una propiedad que son fenestradas, es decir, no forman como tal adherencias entre ellas que de tal manera impidan el intercambio de sustancias. Es decir, como decía, están fenestradas, es decir, hay un espacio entre ellos. Esto permite que sustancias se intercambien o haya un intercambio de sustancias o de proteínas de un lado a otro, es decir, que puedan pasar desde el lumen de la arteria hepática a la vena porta y de la vena porta al ducto biliar, es decir, son fenestradas. Esto permite que la sangre pues, rica en oxígeno de la arteria hepática se mezcle con la arteria rica en nutrientes de la circulación portal. Recordemos que la circulación portal es la que mantiene la circulación nutricia del hígado, que viene de la formación, pues desde la formación de las venas de las venas mesentéricas y la de la vena esplénica. Entonces, esto es un sinusoide hepático o lobulillo hepático, y que va a estar conformada por la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Estos tres van a formar la que llamamos como tríada portal y además que van a ir a desembocar a la vena central. Entonces, como les decía, esta propiedad que tienen estas células endoteliales de ser fenestradas permiten el intercambio de sustancias una con la otra, de tal manera que la sangre rica en oxígeno que proviene de la arteria hepática se mezcle con la vena porta y viceversa. Esto permite un intercambio que es diferente de los otros tipos de circulación portal, ¿no? Entonces, esto ahora, al momento en que llegan a la vena central, llegan como sangre, pues, como tal, mezclada, y van a desembocar a esta vena central, que al final de cuentas va a formar otras venas más grandes hasta formar la vena hepática, y que va a ir a desembocar a la vena cava inferior. Entonces, pues es una mezcla de sustancias aquí y le permite pues cumplir de tal manera un gran volumen sanguíneo para así una mayor absorción de nutrientes. Y bueno, en eso básicamente se basa el lobulillo hepático. Aquí podemos ver las demás células, como la célula estrellada, que les decía que son las responsables de causar fibrosis hepática. Vemos las células endoteliales, el espacio de Dis que está entre las células endoteliales fenestradas y
y los hepatocitos. Y bueno, la tríada portal, que es muy importante que conozcamos. Bueno, y para concluir mi participación, les voy a hablar un poquito de la embriología del hígado de forma muy general, en el cual este hígado se va a desarrollar a partir del intestino anterior como un esbozo del mismo intestino anterior, ¿no? Que al final de cuentas es endodermo, de la capa endodérmica, y que al igual que este esbozo hepático se van a desarrollar las diferentes células metabólicas primarias del hígado, los hepatocitos, las células epiteliales, los colangiocitos. Y el que va a permitir esta inducción de formar este esbozo hepático que estamos viendo señalado en la parte de aquí, que es parte del intestino anterior y entre intestino medio, vemos el esbozo hepático. Y el que va a formar como esta evaginación, que es a partir de unos factores que hemos escuchado hablar de ellos. Uno de ellos es el factor de crecimiento de fibroblastos y el otro es la proteína morfogenética ósea, que abreviada es MMP. Entonces, estos genes van a permitir que se desarrolle este esbozo hepático, y que una falla en alguno de estos genes van a desarrollar anormalidades, ¿no? Como tanto ausencia del mismo como un fallo hepático, que incluso hay bebés que pueden nacer con fallo hepático o con alguna enfermedad hepática. Entonces, pues es importante que se haga manejo adecuado del estudio de estas personas que pues tienen potencialidades a desarrollar anormalidades en el hígado o en algún otro órgano, para evitar precisamente estas complicaciones. Y bueno, eso sería todo de mi parte, y espero no haya sido claro en mi participación. Muchas gracias. Para ello, pues bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, si no hay dudas, que va a ser favor de hablar la doctora, la siguiente doctora. En un momento les comparto mi pantalla. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los patrones celulares y la maduración durante el desarrollo del hígado. Bueno, las células de la yema hepática van a dar lugar a los hepatoblastos, que estos mismos se van a diferenciar en hepatocitos y colagioncitos. Y es importante mencionar que antes de que se forme la médula ósea, el esbozo hepático va a servir como el centro de la hematopoiesis, y las señales de las células hematopoyéticas, como la oncostatina M, van a gobernar en la proliferación de los hepatoblastos y la formación de uniones celulares mediada por la caderina E en estos hepatoblastos. Y bueno, los hepatoblastos que se sitúan más debajo de la vena porta se van a convertir en hepatocitos formados por cordones a través de los lóbulos hepáticos que apenas estén desarrollando. Y bueno, estas células van a recibir niveles más bajos del factor de crecimiento tumoral tipo beta, lo que va a conducir a un mayor nivel de una proteína que va a regular expresiones de HNF1 y HNF4, que a su vez estos van a actuar como coactivadores en una serie de genes específicos en los hepatocitos. Y ahora, pasando a la programación metabólica perinatal, por las semanas 34 y 37, casi al término de la gestación, el hígado se va a preparar para un cambio metabólico. Va a pasar de un órgano que va a consumir glucosa a uno en donde se almacena y se produce esta glucosa. Y esto se pone en manifiesto por una disminución en expresión de genes en enzimas glicolíticas, junto con el aumento de enzimas críticas para los procesos gluconeogénicos y glucogénicos. Vamos a tener dos hormonas, que es el glucagón y la insulina. Estas hormonas van a ser los principales reguladores fisiológicos de
la homeostasis de la glucosa en el organismo ya adulto. Y en la alimentación, cuando la insulina es alta y el glucagón es bajo, el hígado va a captar esa glucosa acelerando procesos anabólicos. Y bueno, la insulina va a inhibir la gluconeogénesis mientras promueve la síntesis de glucógeno y lípidos en los hepatocitos. El glucagón va a promover la glucogenólisis y gluconeogénesis, la oxidación de grasas y metabolismo de otros macronutrientes en los hepatocitos. Y estos efectos de aumento en la relación de glucagón-insulina van a ser necesarios para el mantenimiento de concentraciones de glucosa en la sangre, y el cambio en la programación metabólica perinatal del hígado puede ser estimulado por hormonas, el aumento del AMP cíclico, y va a ser relativamente insensible a la insulina. Y estos procesos también pueden estar regulados por la señalización de glucocorticoides, que parece necesario para la diferenciación funcional de almacenamiento de glucógeno y la promoción de la gluconeogénesis. Y bueno, esto sería todo de mi parte y pasamos con el siguiente doctor. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Pues vamos a seguir con el siguiente tema. Por favor, doctor José. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Mi nombre es José Martín Terán Cibaja y pues el día de hoy estoy con ustedes para presentarles acerca de lo que es el metabolismo de glucógeno, de lípidos, y hablarle que cuantos puntos acerca de lo que es el glucógeno. Como pueden observar dentro de esta ponencia, mis colegas ya les explicaron acerca de lo que es todo lo que tiene que ver respecto a la esfera del hígado, como lo son sus patrones estructurales, su función, su anatomía y su embriología. Ahora, en esa sección, toca explicarles a ustedes lo que es el metabolismo y pues todos esos procesos que se llevan a cabo pues dentro de dicho órgano y dentro de el mismo organismo del ser humano. Antes de empezar a desarrollarles el tema, es importante mencionarles unos pequeños conceptos para que nos vayamos familiarizando en lo que compete de esta ponencia. Como primer concepto, pues se presenta lo que es el metabolismo. Si alguno de nosotros recuerda, pues el metabolismo se va a definir como todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea y regulación de la temperatura corporal. Y antes de empezar a hablarles sobre lo que es el metabolismo de la glucosa, también es importante decirles unos pequeños puntos sobre lo que es la glucosa. Y pues vamos a definirlo como un monosacárido con una fórmula molecular de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Vamos a tener que dentro de su estructura pues va a ser una hexosa, es decir que va a contener 6 átomos de carbono, y pues de igual forma es una aldosa. Eso quiere decir que pues va a estar en el grupo carbonilo, que va a estar en su extremo de esta molécula. Y pues de igual forma vamos a tener que es una forma de azúcar que se va a encontrar en lo que es en las frutas y en la miel. Ahora, una vez que ya se les ha explicado los pequeños conceptos, ahora toca explicarles lo que es el metabolismo de la glucosa. Y pues esto se va a referir como diversas reacciones bioquímicas que van a tener lugar para la formación, descomposición y pues interconversión de glucosa en los seres vivos. El metabolismo de la glucosa, pues vamos a tener que implica 2 vías. Una va a ser la anaeróbica y otra va a ser la aeróbica. La anaeróbica, pues como alguno de nosotros se acuerda,
pues va a ser la que no va a estar presente el oxígeno, y pues la aeróbica es donde va a estar presente el oxígeno. Vamos a tener que lo que es la vía aeróbica va a ocurrir en las mitocondrias de las células y resulta en el uso eficiente de la glucosa para liberar energía, mientras que la otra vía, que es la anaeróbica, en donde pues no está presente el oxígeno, va a ocurrir en lo que es el citoplasma de las células y va a dar como resultado una liberación moderada de energía. De igual forma, es importante enfatizar que los niveles de glucosa en sangre aumentan después de una comida, lo que resulta en la secreción de insulina de pacientes. La insulina, pues esta transporta la glucosa desde la sangre a las células del cuerpo que requieren energía. Ahora les voy a mencionar sobre lo que es el metabolismo de lípidos. Pero antes de empezar a desarrollarles sobre lo que compete a la esfera de metabolismo de lípidos, es importante antes que nada darles una pequeña introducción acerca de lo que son los lípidos. Pues bien, si alguno de nosotros se acuerda, vamos a tener que los lípidos pues, son un grupo de moléculas biológicas que comparten dos características fundamentales. Van a ser insolubles en agua y son ricas en energía debido al número de enlaces de carbono o de hidrógeno. Y los lípidos, en cuanto a sus propósitos dentro del organismo humano, pues vamos a tener que pues es de una crucial importancia, ya que pues estas participan en lo que es el almacenamiento de energía y en el desarrollo de la membrana celular. Ahora, si nos proyectamos a este pequeño diagrama, pues vamos a ver cómo pues los lípidos presentan diversos aspectos generales. Dentro de sus funciones, pues vamos a tener que va a tener función energética, de producción de calor, de reserva de agua, función estructural, función informativa y función catalítica. Como ya les había mencionado, los lípidos se van a clasificar en dos, los cuales son los saponificables y los no saponificables. Dentro de la clasificación saponificables de los lípidos, vamos a encontrar a lo que son los ácidos grasos y derivados, a los eicosanoides, a los lípidos neutros y a los lípidos anfipáticos. Y dentro de la clasificación de no saponificables, vamos a encontrar a dos, que son los terpenos y los esteroides. Y comúnmente en la teoría nosotros nos encontramos pues con estas dos clasificaciones, pero hay otras teorías que pues manejan otros tipos de clasificación, como son los lípidos pirólicos, que estos a su vez pues van a ser de cadena cerrada y de cadena abierta. Y la última clasificación que manejan otras teorías es que también pueden ser de hidrocarburos. Ahora, una vez que ya se explicó acerca de lo que compete a la esfera de los lípidos, ahora pues ya es importante mencionarles acerca de lo que es pues su metabolismo. En cuanto a su metabolismo, pues vamos a tener que estos pues se va a referir al procesamiento de los lípidos para el uso de energía, almacenamiento de energía y producción de componentes estructurales. Vamos a tener que el metabolismo de los lípidos pues van a utilizar lo que son las grasas de fuentes dietéticas o de depósitos de grasas en lo que es pues el cuerpo del ser humano. Dentro de este metabolismo se va a requerir una serie compleja de procesos que van a involucrar diversos procesos como son la digestión, la absorción y transporte para el metabolismo adecuado de los lípidos. De igual forma, es importante mencionar que los trigliceroles, pues, van a ser transportados en los fluidos corporales por moléculas llamadas lipoproteínas. Dentro del tracto gastrointestinal puede ocurrir el metabolismo de trigliceroles, facilitando por un grupo de enzimas llamadas lipasas. Y pues ya como conclusión, dentro de lo que compete al metabolismo de lípidos, pues vamos a tener de que este proceso se basa
pues en el procesamiento para hacer que los lípidos hidrofóbicos sean solubles y permitan que la hidrólisis y el procesamiento posterior pues sean posibles, ¿no? Ahora bien, en esta imagen que pues les agregué, se muestra claramente un pequeño resumen pues acerca de lo que viene siendo pues la digestión y absorción de los lípidos. Ahora, es importante mencionar algunas pequeñas características del glucógeno. Dentro de pues, esta ponencia les vamos a mencionar acerca de lo que son sus estructuras, su funcionamiento y su almacenamiento y pues las vías por la cual pues, se va a llevar a cabo el metabolismo del glucógeno. En cuanto a su estructura, pues vamos a tener que el glucógeno es un polímero ampliamente ramificado de alfa de glucosa. Es análogo animal al almidón y las cadenas lineales son enlaces alfa 1,4 y las cadenas ramificadas son enlaces alfa 1,6. Pues esta ramificación ocurre de 8 a 10 unidades, lo que lo hace más globular y ocupa menos espacio y permite una mayor solubilidad y una metabolización más rápida. Ahora nos vamos a pasar a lo que es el funcionamiento de lo que es el glucógeno. Dentro de sus funciones más importantes, pues vamos a tener que pues es la forma de almacenamiento de glucosa, utilizada cuando el nivel de glucosa en sangre disminuye. Va a tener pues lo que es, o sea, refiriéndose al campo del glucógeno muscular, que va a estar disponible para la glucólisis en el músculo, va a actuar como combustible de reserva para la contracción muscular. En el músculo esquelético en sí mismo, pues no puede liberar glucógeno en el torrente sanguíneo debido a la falta de glucosa 6-fosfatasa. Y lo que es el glucógeno hepático, pues va a ser el responsable de mantener los niveles de glucosa en sangre, especialmente durante el ayuno o el ejercicio. Y pues ya como penúltimo subtema, pues vamos a tener lo que es el almacenamiento de glucógeno, que pues, como se muestra en la imagen, las principales estructuras anatómicas que van a servir como almacén de glucógeno, pues van a ser lo que es el músculo esquelético y lo que es el hígado. Como pequeños puntos importantes, vamos a tener que el contenido de glucógeno hepático va a ser de 10 gramos sobre 100 gramos de tejido y el contenido de glucógeno del músculo esquelético va a ser de 1 a 2 gramos sobre 100 gramos. La cantidad total de glucógeno muscular es mayor que la del glucógeno hepático debido a su mayor masa muscular. Y pues ya para finalizar mi ponencia, pues es importante mencionarles las dos principales vías metabólicas del glucógeno, que van a ser la glucogénesis y la glucogenólisis. En lo que compete a la glucogénesis, pues esta va a ser la síntesis de glucógeno, y en lo que compete a la glucogenólisis, pues esta va a ser la descomposición de glucógeno. Y pues es así como, pues en esta ponencia se les ha mencionado ya acerca de lo que son los procesos metabólicos que ocurren dentro del organismo, como lo son pues el metabolismo de la glucosa, de lípidos y del glucógeno. Ahora, con ustedes, pues se va a presentar la doctora Guadalupe a presentarles lo que es el metabolismo de las proteínas y aminoácidos. Gracias. Gracias, doctor José. Si me puede hacer el favor de ayudarme a presentar. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el metabolismo de las proteínas y los aminoácidos. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias.
Bueno, vamos a ver que la síntesis y la degradación de las proteínas son unos procesos muy importantes en todos los niveles celulares de nuestros órganos funcionales. Pero estos procesos metabólicos de síntesis y degradación van a tener un papel muy importante en el hígado, ya que recordemos que el hígado es el responsable de aportar cerca del 85 al 90% del volumen de la proteína que circula en nuestro organismo. Entre estas proteínas se va a encontrar lo que es la albúmina, que esta pues es la más abundante, como lo dije, de todas las proteínas que se secretan. Esta constituye alrededor del 55% de la proteína plasmática total. Bueno, la albúmina es muy importante para mantener el volumen sanguíneo, ya que tiene funciones muy importantes como lo es el transporte de moléculas, como lo son los lípidos y las hormonas. Y de igual manera, el hígado, como lo habían estado mencionando, es muy importante, ya que también va a secretar proteínas de fase aguda, como son los factores de crecimiento o algunos otros péptidos que intervienen en el sistema de regulación. De igual manera, pues tenemos que el hígado tiene una alta capacidad para poder descomponer las proteínas y a su vez también poder metabolizar a los aminoácidos que componen a estas proteínas. Este metabolismo de los aminoácidos puede proporcionar energía para lo que van a ser los hepatocitos y así como va a aportar esta energía, este proceso del metabolismo de aminoácidos también va a requerir que se dé una eliminación de los desechos nitrogenados. Para que se pueda eliminar estos desechos se cuenta con lo que es el ciclo hepático de la urea. Una vez que se da este metabolismo de las proteínas, también se va a contar con el esqueleto del carbono del amino específico. Y cuando se tiene este esqueleto, se va a incorporar lo que son los ácidos del ciclo del ácido tricarboxílico. Este ciclo, también conocido como el ciclo de Krebs, que va a servir como sustratos gluconeogénicos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque va a permitir que se dé una conversión de los aminoácidos de tejidos, como son los del músculo esquelético, el del intestino, se va a convertir a glucosa. Y esta conversión es importante, ya que los aminoácidos gluconeogénicos que pasan a la glucosa son pertinentes a la homeostasis de la glucosa. Y esto va a aportar la energía a los órganos que son dependientes de la glucosa en los tiempos de ayuno prolongado. Y bueno, finalmente, tenemos como conclusión que el hígado es un órgano altamente dinámico, ya que se encuentra bajo un régimen altamente regulado en su control fisiológico. Tanto en su desarrollo como en su control, las funciones que se establecen están dirigidas a través del tiempo apropiado, la localización de cada función dentro del hígado, así como la intensidad de las señales que recibe este órgano. A pesar de que los avances que se han tenido últimamente han ayudado a poder comprender cuál es el desarrollo hepático, su metabolismo, su reparación, las patologías que llega a presentar el hígado, también hay todavía algunas preguntas que surgen acerca de las enfermedades. Y bueno, esto es importante en las cargas de morbilidad y la mortalidad, ya que pues se impulsa la necesidad de entender cómo se llevan a cabo estas enfermedades y cómo es que se puede mejorar. De ahí, bueno, el tratamiento que se puede dar para poder ayudar. Y esto se va a poder lograr a través de las iniciativas terapéuticas de la salud pública que van a ser reforzadas por el conocimiento de la función hepática, tanto fisiológica como en la enfermedad emergente de paradigmas del tratamiento. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y los que nos van a ver próximamente en grabación. Les agradezco a cada uno de ustedes por tan clara explicación sobre su tema correspondiente. Ahora queda más claro, pues, un poquito sobre el funcionamiento del hígado, así como de alguna forma general la importancia del que debemos de cuidarlo, ¿no? Ya que, como vemos, pues
pueden surgir muchas enfermedades crónicas que pueden llevar a incluso hasta la muerte. Entonces debemos de cuidar este órgano tan importante y tan bonito. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.